¿Será bíblico el ayuno? Ayunar significa abstenerse de comer y de beber. El ayunar de vez en cuando es saludable para el cuerpo y ayuda a la mente a estar más activa. El Salvador nos enseñó que el ayuno, como un propósito determinado, es algo más que abstenerse de comer y de beber, es también concentrarse en asuntos espirituales. Hay cristianos que no practican el ayuno, alegando que no es bíblico y que tal vez es para los patriarcas o fue para los fariseos. Pero hoy vamos a estar hablando sobre lo que la Biblia dice del ayuno que agrada a Dios. Hola, mi nombre es Mabel de Armas y esto es Enfoque Bíblico. Hay tres tipos de ayuno que menciona la Biblia. La Biblia menciona y nos ofrece ejemplos sobre el ayuno total, el ayuno con agua y el parcial. Todo tipo de ayuno debe hacerse con el deseo de acercarnos a Dios, de escuchar su voz y de crecer en nuestro andar con Él. Esta debe ser nuestra motivación para ayunar. El ayuno es voluntario. Elegimos ignorar por un tiempo la necesidad de comer, de beber o de algunas otras cosas para enfocarnos en alimentar nuestro espíritu y buscar la presencia de Dios de forma especial. Número 1, el ayuno total. Este es el ayuno más radical que podemos hacer. En este no se come ni se bebe nada. El cuerpo no recibe ningún tipo de nutrientes. En la Biblia nos encontramos un ejemplo en el capítulo 4 del libro de Esther. El ayuno total debe hacerse solo por periodos cortos de tiempo, por ejemplo 6, 12 o 24 horas. Es muy importante no hacer este tipo de ayuno por más de 3 días. Es recomendable hacerlo bajo supervisión médica, ya que el cuerpo no recibe ningún tipo de nutriente y puede ser peligroso para la salud. Número 2, ayuno con agua. Este es el tipo de ayuno más conocido. No se come nada, pero se puede beber agua. Al permitir hidratarse, puede ser un poco más extenso que el ayuno total, pero también es aconsejable consultar a un médico, sobre todo si se piensa estar por más de 2 días con él solamente con agua. Se piensa que este fue el ayuno que hizo Jesús por 40 días, justo antes de comenzar su ministerio. Los evangelios mencionan que Jesús dejó de comer y tuvo hambre, pero no dice que tuviera sed. Número 3, ayuno parcial. El ayuno parcial es un tipo de dieta que consiste en eliminar ciertos tipos de alimentos. La idea es comer de forma sencilla para mantener el cuerpo funcionando sin comer en exceso o por placer. En la Biblia encontramos el ejemplo de Daniel. Vemos cómo practicó este ayuno durante 3 semanas. Daniel dejó de comer comidas especiales elaboradas o sabrosas y carnes, también dejó de beber vino. Este ayuno de Daniel es muy conocido y seguido, ya que es menos radical. Es más fácil para personas que tienen algún tipo de condición de salud que no se les permite realizar otro tipo de ayuno. El ayuno cristiano. ¿Qué dice la Biblia sobre este ayuno? La Biblia presenta el ayuno como algo que es bueno, beneficioso y conveniente. En el libro de Hechos registra el ayuno de creyentes antes de tomar decisiones importantes. Por ejemplo, Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero establecieron iglesias, pero antes de salir estaban ayunando. Hechos 13 del 2 al 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y los despidieron. Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. El ayuno con frecuencia va ligado a la oración. Lucas 2:37 y 5:33. Desde los tiempos de Adán, el pueblo de Dios ha ayunado con el fin de estar más cerca de Él y adorarlo. Jesús demostró la importancia del ayuno por medio de su propio ejemplo. En el libro de Lucas, capítulo 4, verso del 1 al 4 dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, y pasado esto tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios.
Mediante la revelación de los postreros días hemos aprendido que el Señor todavía espera que su pueblo ayune y ore con frecuencia. El mismo Jesús fue un ejemplo de esto. Antes de comenzar su ministerio, Él se retiró a ayunar. El ayuno es un arma para pelear contra el enemigo de nuestras almas. Debemos ser cuidadosos a la hora de ayunar, porque conozco un caso de un cristiano que se dedicó a ayunar por 40 días absteniéndose de alimento, de agua, y eso no terminó bien. Debemos reconocer que nuestro cuerpo es vulnerable y que todos los extremos son malos. Nuestro cuerpo necesita agua porque aproximadamente del 50 al 70% de nuestro peso corporal es agua. Entonces podemos por varios días estar sin comer, pero no sin beber agua. Eso afectaría a nuestro cerebro. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y en su humanidad, en su ayuno, dice la Biblia que tuvo hambre, no sed. Entonces debemos actuar con cordura. Hubo un error que cometían los fariseos y era que cuando ayunaban se lo dejaban saber a todos en su hipocresía. En el libro de Mateo, capítulo 6, verso del 16 al 18, dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Personajes bíblicos que ayunaron: Moisés, David, Daniel, el pueblo de Israel, Esther, Jesús y la iglesia primitiva. Hubo una historia que cuenta el libro de Jonás, el pueblo de Nínive, que Dios se enojó con ellos a causa de su maldad a tal extremo que quiso destruirlos. Y ellos ayunaron de tal manera que hasta sus animales los abstuvieron de alimento. Y Dios tuvo misericordia y los perdonó. Así de importante influye el ayuno delante de Dios. Ahora, hay un ayuno que habla Isaías en el capítulo 58, que es el que agrada a Dios. Porque si hacemos ayunos y sacrificios, pero no practicamos la justicia de Dios, terminamos como el fariseo y el publicano, que el primero daba gracias a Dios porque él ayunaba 2 veces por semana, y el publicano decía golpeándose en el pecho: sé propicio a mi pecador. Y sabemos cuál de los dos salió perdonado de ese lugar. En el libro de Isaías, capítulo 58, verso del 5 al 12, dice: este es el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. De nada vale que hagamos ayuno prolongado si no practicamos la misericordia de Dios. Ahora, esto no quiere decir que ayunar no es importante. Cuando ayunamos fortalecemos nuestra vida espiritual. He visto cristianos que hacen ayuno y realmente lo que están haciendo es una dieta para bajar de peso. El ayuno lleva tiempo con Dios, es apartarse con Dios, es orar en lo secreto.
Jesús cuando ayunó, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Y sí, es cierto que cuando los discípulos estaban con Jesús, fueron criticados porque no ayunaban, pero Jesús les dijo en Lucas capítulo 5, verso del 33 al 35, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están en boda ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Amados hermanos, estamos en tiempo que debemos ayunar, porque este mundo está como la mujer encinta, que gime con dolores de parto. Si esta enseñanza te fue edificación, compártela con el propósito de enseñar a otros y de edificar a otros. Y suscríbete a nuestro canal dándole al botón de la campanita para que YouTube nos presente delante de otros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.